Primera Timoteo 2, para leer del versículo 1, voy a leer hasta el versículo 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a dividir esta parte, hermanos, en algunas secciones, y primeramente vamos a hablar acerca de la oración y vamos a hablar de 4 partes de un todo. Por la manera como inicia el versículo 1, podemos entender que la más urgente necesidad, la primera necesidad que tenemos todos, hermanos, es orar. Y es interesante que esta mañana, platicando con la hermana Betty, decía, ¿verdad?, que tal vez Dios nos está llevando a través de las circunstancias a estar de rodillas delante de su presencia. Creo que sí. Creo que todo esto nos está llevando a entender, como dice el texto, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es algo que tenemos que hacer. Pensemos por un momento que probablemente no le damos el tiempo necesario a la oración y que probablemente a veces queremos que las cosas cambien o queremos que Dios bendiga o queremos determinada situación que se resuelva, pero no estamos orando para pedirle a Dios que Dios resuelva esa situación por la que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Orar en todo momento, orar en todo lugar y orar por todos. Como acabamos de entonar hace un momento, ¿verdad? Cuando decíamos orad sin cesar, estad siempre gozosos, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad todo el tiempo. Pero también en el mismo versículo, Pablo utiliza 4 palabras que de verdad no podemos separarlas abruptamente. Sin embargo, cada una de ellas tiene que enseñarnos algo que enriquece, hermanos, nuestra vida de oración. Y por eso decimos en este primer punto 4 partes de un todo. La oración, hermanos, como la describe aquí Pablo, nos habla de 4 palabras que es interesante analizar una por una. Primero dice, exhorto ante todo que se hagan, y la primera palabra, hermanos, es rogativas. Esta palabra en griego es la palabra deis. Desis es la palabra, desis. Y la característica de esta palabra es que no es una palabra religiosa solamente, o sea, no era utilizada solamente en los ámbitos de la iglesia o en los ámbitos del culto, sino es una palabra que puede referirse a la petición que se hace a cualquier persona. Es decir, podemos hacer un ruego a Dios o podemos hacer un ruego a una persona. Pero la idea fundamental de esta palabra es el sentimiento de necesidad. Es decir, desis nos recuerda que nadie hace una petición a menos que tenga una necesidad o a menos que desee algo. De otra manera no pediríamos nada, ¿no? Es la convicción entonces de entender que no podemos enfrentarnos a la vida solos. De alguna manera, pienso por ejemplo en los tiempos de antes, no sé si hoy todavía se acostumbra, pero cuando la vecina, por ejemplo, iba y pedía si le regalaba tantita azúcar o un poquito de café o un poquito de té, ¿verdad? Y nos habla de esa, tal vez si nos remontamos más hacia atrás, esa idea de que pues había antes el famoso trueque donde si yo tengo nueces, pues te las cambio por tu arroz, o tengo huevos de la granja, te los cambio por un trozo de carne, y de esa manera entonces nos ayudamos unos a otros porque tenemos necesidades. A lo mejor yo tengo muchos huevos, pero no tengo azúcar, por ejemplo, y de alguna manera esa petición hace que nos estemos ayudando. Pero de otra manera, hermanos,
de otra manera, viéndolo desde otro punto de vista, nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Alguna gente ve la oración como un mal necesario. Disculpen por lo que digo, pero a veces me imagino, sobre todo pienso en algunos momentos, ¿no? Lo he visto o lo he observado en mi caminar con el Señor, cuando hay algunas de esas personas que no muy bien quieren orar, que dicen, ay, el culto de oración, por cierto, hablando en plata, como decimos, hablando muy en serio, son los cultos donde menos gente asiste, ¿no? A las reuniones de domingo, a las reuniones, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero en tiempos normales siempre hay gente los domingos, pero cuando hablamos del miércoles o el jueves de oración, es un grupo muy reducido. Y a lo mejor hay gente que dice, ay, es que estar ahí una hora y luego con los ojos cerrados, o me va a ganar el sueño, y lo ven como un mal necesario. Haga de cuenta como cuando uno va al restaurante y tiene que ordenar, ay, ya va a venir esta persona y no sé ni qué pedir, pero pues le tengo que decir, ¿por qué no Dios me da las cosas así ya? ¿Por qué no nada más, pues ya que Dios sabe, de todas maneras Dios lo sabe, ¿no? Dios sabe lo que yo necesito, que nada más me lo dé ya. Y lo ven algunas personas, hermanos, como un mal necesario. Cuando realmente tendríamos que entender, hermanos, que esta palabra nos habla, si bien de una necesidad, nos habla de entender que nuestra necesidad más grande es Dios mismo. O sea, piensen en esto. No necesito yo a lo mejor lo que... Ahí estamos. Bueno, perdón, hermanos, pero como la tecnología así es, ¿no? Como el siervo brama, me lo imagino, ¿verdad? Cansado, jadeando, y entonces ve las aguas y corre hacia ellas porque las necesita. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, no por mi salud, no por el dinero que me hace falta, no por las necesidades que tengo, no por la protección. Por ti, dice el texto, oh alma mía. El versículo 2 del Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de Dios. Es así como dice la Biblia, yo tengo sed de Dios, del Dios vivo, del Dios viviente, el Dios que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuándo vendré? Todavía pregunta, y me presentaré delante de ti, con un anhelo, con una búsqueda. Y puedo pensar, hermanos, como los que estamos aquí esta mañana, como venimos el domingo, ¿no? Con ese deseo, y vamos a cantar, y vamos a alabar a Dios, y llegamos, y a lo mejor hay que acomodar las cosas, y limpiar, y hacer, y no nos cuesta en lo absoluto, porque queremos ese tiempo con nuestro Dios, y estamos expectantes de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos hoy a saborear de la palabra de Dios? Ese anhelo que tenemos de parte de nuestro Dios. Y esa es la pregunta que yo quisiera hacerle esta mañana. ¿Tiene esa necesidad de Dios? ¿Busca lo suyo? ¿Busca lo que Dios le da? ¿O busca a Dios? ¿Tiene ese anhelo del Señor o tiene el anhelo de todo lo que usted puede tener de parte de Dios? Desis, esta palabra que utiliza, rogativas, nos recuerda que nuestra necesidad más grande es Dios. Y hermanos, si nos diéramos cuenta, yo pienso, si realmente, hermanos, tuviéramos el discernimiento espiritual para darnos cuenta cuánta necesidad tenemos de Dios, no nos atreveríamos a salir a la calle sin orar. No nos atreveríamos a hacer absolutamente nada, de hecho, sin orar. Si entendiéramos, hermanos, todos los ataques que ni siquiera necesitamos salir a la calle, el mismo enemigo nos está atacando todo el tiempo, ¿no? Todos los peligros que hay, todas las cosas que hay. Y no quiero verme como alguien exagerado o alguien que demoniza todas las cosas, pero quiero que usted lo entienda, que hay un ataque continuo, de una y de otra manera. De otra forma, los niños o los jóvenes que aman a Dios seguirían amando a Dios toda su vida, pero muchas veces esos jovencitos en la etapa de la adolescencia se apartan del Señor. De otra manera, todo creyente que cree en el Señor Jesucristo y se bautiza estaría en la iglesia y seguiría adelante. ¿Cuánta gente no lo hace? ¿Y cuántos casos hay a veces de gente que adultera o que sale con alguna cosa o que sencillamente se aparta de Dios?
hay un ataque continuo. Si nos diéramos cuenta, hermanos, de la necesidad que tenemos de Dios, estaríamos orando continuamente. A veces en las noches me despierto y de repente escucho a mi esposa que está murmurando y sé que está orando, ¿verdad? Y yo sé que ella a veces pues tiene... Y bendito Dios, ¿verdad? Que eso haga mi esposa, orar a Dios en esos momentos. Segunda idea, hermanos. La palabra que tenemos ahí es oraciones. Rogativas y luego dice oraciones. Y es la palabra prosehue, la palabra que se utiliza en este pasaje. Mientras que la primera palabra, hermanos, la palabra desis, que es rogativas, se puede utilizar hacia los hombres y hacia Dios. Esta segunda palabra, que se traduce como oraciones, solamente se utiliza para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay ciertas necesidades que solo Dios puede llenar. Hace un momento les hablaba de esos tiempos de trueque, o no sé si todavía se haga, ¿verdad? Lo veo un poco más difícil porque ahora la gente ya es un poco más escéptica por toda la violencia y el temor que hay. Pero sí, tal vez tu vecina te puede dar no sé, una tacita de azúcar o te puede ayudar con un par de blanquillos, ¿no? Alguna cosa así. Pero hay cosas que solamente Dios puede dar. El otro día, y bueno, lo leo de repente, hay noticias que hablan acerca de gente, hermanos, que es famosa, tiene salud, son jóvenes, tienen dinero, pero se suicidan. Y cuando uno lee ese tipo de noticias, como que sí de repente impacta, ¿no? Porque podría yo decir, además hasta son guapos, ¿no? O sea, todo lo que la gente anda buscando, la gente en este mundo, lo tienen. Dinero, fama, tienen también salud, tienen juventud, son hermosos. O sea, podemos decir, ¿qué más puede pedir? Y gente en esta situación, ¿qué hace? Se suicida, termina su vida. El vacío que hay en el corazón del ser humano tiene la forma del Señor Jesucristo. Blaise, y creo que se pronuncia Blaise en francés, ¿no? Es la pronunciación correcta. Pascal, le llamamos Blaise Pascal, el matemático francés, hermanos. Él dijo estas palabras, él lo dijo así: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. El vacío puede ser llenado únicamente por Dios, dado a conocer mediante Cristo Jesús. Y este hombre dijo una verdad muy, muy grande. Hay necesidades que otros pueden llenar, pero hay necesidades que solamente Dios puede llenarnos. Solamente Dios puede darnos una fortaleza especial. Cuando nosotros sentimos que ya no tenemos fuerza, Él nos da esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Solamente Él nos puede dar el perdón que necesitamos. Cuando sabemos que nuestra vida está llena de pecado y hemos hecho muchas cosas que han ofendido a Dios, solamente Él nos puede dar la certeza en los momentos como los que vivimos hoy en día. Solamente Dios lo puede hacer. Y la pregunta es, ¿por qué andamos buscando en otras partes? ¿Por qué andamos buscando agua en esas cisternas rotas donde si uno pone agua se va a ir? ¿Por qué tratamos de ir a otros lugares para encontrar lo que solamente Dios puede llenar en nuestra vida? Y lamentablemente, hermanos, la gente que sigue buscando en los lugares equivocados nunca va a tener satisfacción. ¿Cuánta gente pensaba cuando estaba preparando este mensaje, hermanos? ¿Cuánta gente anda con una persona, se divorcia, anda con otra
se divorcia, ya después ya ni se casa, ¿no? Anda con una, anda con otra, anda con otra, y sigue siendo infeliz, sigue sintiéndose vacía, sigue sintiéndose insatisfecha, sigue preguntándose por qué estoy viviendo. ¿Sabe por qué? Porque está buscando amor, pero no lo está buscando en el lugar correcto, porque dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, Dios es amor. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nunca va a encontrar ese amor que usted busca porque lo está buscando en los lugares equivocados. Solamente lo va a encontrar cuando usted vaya a la presencia de Dios. Si trata de llenar su vida con otras cosas, nunca la va a llenar, nunca la va a satisfacer, de ninguna manera. Oramos a Dios porque solamente Dios puede llenar nuestras vidas. Solamente Él. El Salmo 23, hace rato lo decíamos, ¿verdad? Jehová es mi pastor, 23:1, y que dice, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creo que no me equivocaría, hermanos, si yo le dijera que si Jehová no es su pastor, todo le va a faltar. Ahora, todo lo que realmente es importante, ¿no? O sea, la paz, el amor, eso le va a faltar. Pero lo que no le va a faltar es dolor, decepción, amargura. Si Dios no es su pastor, seguramente que muchas cosas va a tener, pero no son las que usted quiere. Si usted quiere tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, usted necesita al pastor, a Dios, solamente Él. La tercera palabra que encontramos en el verso es la palabra peticiones. Entonces tenemos rogativas, oraciones, peticiones. Y esta palabra, enteuxis, es la palabra enteuxis, así es la palabra más interesante de estas tres en cuanto al desarrollo de su significado. Ahora, déjeme le hablo un poquito de el significado de esta palabra, de la historia de esta palabra. Enteuxis era una palabra que quería decir, hermanos, encontrarse a alguien. Imagínense, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Que vamos a algún lugar, imagínense que vamos al centro, vamos a, no sé, a comprar algo al centro, a comprar tela, ¿no? Vamos a Parisina, por decir algo. Y de repente ahí andamos caminando y de repente me encuentro con la hermana Betty. No esperaba ver a la hermana Betty porque pues la hermana Betty vive en otro lugar, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero ahí me la encuentro y entonces, hermanos, como sucede, nos ponemos a platicar y el tiempo se va, ¿no? O sea, no pensaba yo verla, nos ponemos a platicar y entonces el tiempo empieza a correr, a tener una conversación con ella. Ajá. Esa era la idea de esta palabra, encontrarme con alguien y tener una conversación con esa persona. Interesantemente, a Dios lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no es verdad? O sea, no necesito ir a un templo, como alguna gente piensa, solamente en el templo puedo orar, o solamente a cierta hora, ¿no? Hay religiones que tienen horarios para orar. No, a Dios lo puedo encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento, aunque yo piense que ahí Dios no va a estar, ahí va a estar. Si yo estuviera en una cárcel, la cárcel más recóndita, ahí Dios está conmigo, y como dice la palabra de Dios, si me subiera a lo más alto, ahí Dios va a estar conmigo, o me voy a las profundidades del mar. Ahora, esta palabra se sigue desarrollando en el tiempo y después significa una conversación íntima. ¿Tenemos eso cuando oramos a Dios? Sí, hermanos. ¿Cuántas noches hemos orado llorando, hermanos?
en momentos de enfermedad o de dolor o de alguna apuración. Y cuando nuestro corazón está latiendo fuertemente y no encontramos sosiego, es en la oración, hermanos, cuando desgarramos nuestro corazón, cuando descargamos lo que hay en él, y cuando entonces Dios nos da una paz, y a veces en ese momento es cuando nos quedamos dormidos, ¿no? Creo que uno de los momentos más hermosos que experimentamos, hermanos, es poder dormir después de haber estado orando, ¿no? Y tener ese sueño tranquilo que solamente Dios nos puede dar, como dice su palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, esta palabra tiene esa riqueza, ¿verdad? Es una palabra difícil de traducir, porque podemos traducirla como reunirse, visitar, suplicar, conversar, entrevistar, interceder. Todo esto implica la palabra, pero no se queda ahí. Entonces, primero significa un encuentro con una persona, una plática íntima, y con el tiempo, enteuxis llegó a significar, hermanos, el ir a la presencia del rey para hacer una petición. Vean el desarrollo de las palabras, ¿no? Y esta palabra, ¿cómo se desarrolla hasta decir, significa ir a la presencia del rey para hacer una petición? ¿Y no es eso mismo la oración, hermanos? Nosotros vamos no a la presencia de AMLO, y bueno, si tuviera la oportunidad de ir a la presencia de AMLO, le compartiría de Cristo, buscaría la forma de hablarle de mi Salvador. Y sería un honor, por supuesto, para mí, ¿no? El poder estar ante la presencia del presidente de la República Mexicana. Si un día, ¿verdad?, no se pudiera visitar Inglaterra o España y poder entrar a la corte del rey y me invitara, o inclusive, ¿verdad?, me dieran el nivel de caballero, ¿verdad?, estoy solamente inventando, sería un gran honor. Pero nada de eso se compara, hermanos, con el honor de ir a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos hablando ya de un rey en la tierra, estamos hablando de un rey que está por encima de la tierra, el absoluto soberano del universo, de toda la creación, de todo lo que existe, y estar delante de su presencia, tan sublime, único, sin igual. Y lo más hermoso, hermanos, es que Él quiere tener comunión conmigo. Probablemente jamás me cite AMLO para comparecer delante de Él o para hablar con Él. Y probablemente mucho menos los reyes de España o de Inglaterra me inviten jamás o me den la orden de caballero. Yo lo sé que eso es, tal vez ni siquiera me pongo a pensar en tal cosa, pero no necesito nada de eso, porque hay un rey que me está esperando en este mismo momento. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, y vea esto, al trono de gracia. No dice al trono de oro, no dice a la corona, no dice ahí al Palacio Nacional, dice al trono, pero es un trono de gracia. Bendito el nombre de Dios, porque yo no lo merezco, yo no he hecho nada para poder estar ahí, pero por su amor y su gracia infinita y su misericordia, Él me abre las puertas. Y luego no solamente dice eso, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo lo que haga falta en mi vida, Dios lo puede suplir si yo voy a su presencia, si yo me acerco a Él. Qué bendición tan grande tenemos, qué bendición tan hermosa. Pero no quedas ahí esta palabra. Esta palabra, enteuxis, expresa la idea también de un ruego, hermanos, y aquí es donde le damos, como decimos, el giro de tornillo, el giro de tuerca, porque esta palabra expresa la petición o el ruego, la idea del ruego a favor de alguien más. Vea cómo esto cambia, ¿no? Porque yo a lo mejor estoy pensando, Señor, vengo yo a pedirte que me ayudes, me bendigas, me cuides,
me des el dinero que necesito, me des el medicamento, me sanes de mi dolor, estés conmigo en este día, me protejas en mi viaje. Señor, bendíceme, ayúdame, mis hijos. ¿Y sabe cuál es la idea de esta palabra? Yo voy delante de Dios y le digo: Señor, yo te ruego que tú bendigas a la hermana, que tú le cuides y que tú le proveas y que tú le des. Como si Dios me dijera: y bueno, ¿y tú para ti qué quieres? Yo lo que quiero es que tú les bendigas. Es lo que yo quiero, que tú les des a ellos, que tú estés con ellos. Esta palabra es preciosa, hermanos, porque se utiliza también en el ruego del Espíritu Santo que hace por nosotros. En Romanos 8:26, cuando dice que el Espíritu ruega por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no está pidiendo para sí, no está diciendo: ayúdame, dame, mío, 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 yo para mí, sino está diciendo para ellos: bendíceles, guárdales, sé con ellos en todo momento. Es una palabra de empatía, es una palabra de simpatía, es una palabra de compasión, es una palabra de colaboración, donde yo estoy no solamente viendo lo que yo necesito, pero sabiendo que hay mucha necesidad en otras personas, y especialmente, hermanos, en los perdidos. Porque este pasaje nos habla de orar por todos los hombres y nos habla de orar para que la gente pueda encontrar la salvación. Porque hay mucha gente, hermanos, mucha gente que cuando las cosas se empiecen a poner peor de lo que están, no van a saber qué hacer. ¿Sabían que ahorita han aumentado los suicidios aquí en Aguascalientes? La gente no sabe qué hacer. La gente vive desesperada. Y oramos que el Evangelio llegue a ellos para que entonces tengan paz y tengan seguridad y confianza en nuestro Dios. Tenemos que orar no solamente por mí y por lo mío y por yo, sino interceder por los demás, hermanos. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos al orar. La cuarta palabra que utiliza es una palabra de donde viene la palabra Eucaristía. De hecho, podría inclusive decirse en griego así: Eucaristía, o pronunciarse como Eucaristía, pero desde donde viene la palabra Eucaristía, y es la palabra que significa acciones de gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es nada más pedir y dame y ayúdame y sé conmigo y bendíceme y estar solamente pidiendo y pidiendo, sino también, hermanos, es darle bendiciones a Dios por todas las maravillas que hace, por todas las proezas que hace, por todos los milagros, hermanos, que hace en nuestras vidas, por todas las bondades que Él nos ofrece día con día. Hay gente, hermanos, que a veces cuando ora pareciera que se está quejando de todo y que su oración más bien es una queja delante de Dios. Tal vez amargados porque no tienen lo que piden, porque piden mal, ¿no? A lo mejor: ya, Señor, te he pedido y te he pedido y te he rogado. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís. ¿Qué dice? Porque pedís mal. Porque pedís para gastar en sus deleites, ¿no? O sea, si pedimos, hermanos, mal, si pedimos cosas que no son la voluntad de Dios, no las vamos a obtener. Y lamentablemente hay creyentes que a veces no entienden esto. O sea, creen que la oración es un ejercicio en el cual tienen que pedir todo lo que se les antoja porque Dios está obligado a darles todo lo que quieren. No. Tenemos que pedir en el nombre de Cristo. ¿Y en el nombre de Cristo qué significa? Que lo que yo estoy pidiendo va de acuerdo a la voluntad de Cristo. No significa nada más agregar al final de la oración: en nombre de Cristo Jesús, amén. Qué bueno que lo hagamos, no tiene nada de malo. Pero si yo pido a Dios, no sé, voy a decir una locura, que muera determinada persona en nombre de Cristo, o sea, ¿cómo voy a atreverme a hacer eso? Es lo que hacen, ¿no?, los adoradores de la Santa Muerte cuando le piden a su ídolo que mate a una persona. No, eso es completamente absurdo, ni siquiera es algo que sea bíblico. Pero cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la idea, pedir lo que Dios quiere. Tal vez hay gente que ora amargadamente, molestos también porque no se hace su voluntad, ¿no? Y también aquí entramos en otro conflicto que no es bíblico. Que sea hecha tu voluntad, dice el Señor, en la tierra como en el cielo.
Pero mucha gente dice, Señor, haz lo que yo digo. ¿Y por qué no lo has hecho? Oye, ya te tardaste, Dios. ¿Cuándo? Y a veces inclusive, ¿no? Vienen contra los pastores y nos dicen, pero es que yo pedí, ¿por qué pasó esto? Y si yo le... ¿Por qué pasó? Porque Dios así lo quiso. Hermano, amigo que me escucha, la oración no se trata de que Dios haga mi voluntad, como lo decía al principio, como si Él fuera un mesero o alguien que yo voy a manipular como yo quiero. No, la oración se trata de pedir que Dios haga su voluntad y que para Él sea la honra y la gloria. Leía un hombre que ni siquiera era creyente, un filósofo llamado Epicteto. De hecho era un filósofo estoico, nada que ver con el cristianismo, pero vean lo que él decía, ¿qué puedo hacer yo, que soy un hombrecillo viejo y cojo, sino alabar a Dios? O sea, un hombre que ni siquiera es creyente dice, ¿qué puedo hacer? Alabar a Dios. ¿Cómo puede haber tal sabiduría en una persona que no conoce al Señor? Y en los creyentes a veces, hermanos, hay una falta de sabiduría para decir, si Dios así lo ha querido, que así sea. Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Él siempre sabe, hermanos, lo que es mejor para nuestras vidas. Si Dios nos da, hermanos, el privilegio de presentarle nuestras peticiones, es mucho que también nosotros le demos gracias por todo lo que hace. Me recuerda mucho aquel pasaje cuando el Señor sana a 10 leprosos, ¿se acuerdan? Y después se van y el único que viene, nada más uno. Y le dice el Señor, ¿y dónde están los otros? ¿No eran 10? Yo me acuerdo que yo los conté, eran 10. ¿Nada más tú regresaste? O sea, de 10, una sola persona tuvo el corazón. Los demás se echaron a correr ya que tuvieron la bendición y se olvidaron completamente. Y hermanos, esta palabra nos enseña, hermanos, a de verdad no tener un corazón mal agradecido. Ya me lo diste, ahí nos vemos. Y si te vi, ni me acuerdo. La palabra Eucaristía, de hecho, significa una conversación alegre, llena de gratitud. Esa es la idea de la palabra, hermanos. Una conversación alegre, llena de gratitud. Lo entonábamos esta mañana, ¿no? Primero a los Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, vean la alegría, ¿no? Orad sin cesar. Y luego, ¿qué dice? Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque le damos gracias a Dios porque se hace su voluntad en nuestra vida y le damos gracias a Dios porque es la voluntad de Dios que le demos gracias. Qué hermosa la enseñanza de la oración, ¿no es cierto?, que nos da aquí Pablo. Pero en segundo lugar, llamemos este punto, hermanos, número 2, orando por quien no quisiéramos orar. Y aquí, hermanos, en 1 Timoteo 2 y 3 dice el texto, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice el texto 4, que creo que ya no vamos a llegar hoy, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, yo quiero que piense en este momento, ¿por quiénes oramos? Le voy a decir, usualmente oramos por la familia, por los hermanos. A lo mejor si no está de acuerdo, usted nada más piénselo, ¿no? La familia, los hermanos, los amigos, los seres queridos. Oramos por las iglesias, el pastor, me imagino, ¿verdad? Los misioneros. Y aquí vamos. Oramos un poquito menos por la gente desconocida. Y tal vez, a veces no nos acordamos. Los jueves yo trato de recordarlo. Pero no, tal vez no es una oración que hacemos todo el tiempo. Orar por las autoridades. Pero le aseguro que la gente más difícil por la que oramos es la gente perversa.
Como que oramos por otras, pero los perversos no lo hacemos. En aquellos días, hermanos, cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, estamos hablando de tiempos de una cruel persecución, y aún en una persecución tan fuerte que venía por parte de amor, si a lo mejor le puedes mandar un mensaje a Estelita de que estamos en la reunión con los creyentes del primer siglo, de orar unos por otros. Pero ahora quiero que piensen en esto, hermanos. Cuando Pablo escribe estas palabras por los reyes y por todos los que están en eminencia, el emperador por el cual está pidiendo Pablo que se ore es nada más y nada menos que Nerón, un monstruo de crueldad. Su nombre, Nerón Claudio César Augusto Germánico. Era un anticristo. Tal vez su aspecto no era un aspecto que diera tanto miedo. Dicen que era pecoso, maloliente, de cabello pelirrojo como el bronce, y dicen inclusive de un rostro más bien agradable que feo, de ojos azules y de un grueso cuello. Sin embargo, él fue conocido, hermanos, por su persecución y matanza de los cristianos. Asesinó a su primera esposa, asesinó también a su madre. Su reinado estaba completamente lleno de tiranía y de extravaganza. Una de las cosas que hacía, hermanos, y disculpen por esto que digo, pero sencillamente lo digo para que entendamos la persona que era. Él hacía orgías donde no solamente participaban adultos de ambos sexos, sino también niños y niñas. O sea, imagínense el grado de vileza, de porquería que había en la mente de esta persona. Según historiadores, los niños eran atados a postes para poder ser abusados por los adultos. O sea, una brutalidad tremenda. El mismo emperador, o sea, este hombre llamado Nerón, se ponía disfraces de animales para jugar a atacar a los niños en estas orgías que él organizaba. A su segunda esposa no le fue tampoco bien, pues la atacó estando embarazada. Y dicen los historiadores que después de matarla a puñetazos y a patadas, brincó continuamente sobre su abdomen para asegurarse que muriera también el bebé. O sea, estoy hablando de una bestia, ¿están de acuerdo, hermanos? Sí. O sea, estoy hablando de alguien que está endemoniado, sí, exactamente, una persona completamente mal de sus capacidades mentales. Dicen que después de que mató a su esposa, encontró un niño que era esclavo, que se parecía a la esposa, y lo hizo castrar y se casó con ese niño. O sea, una persona desalmada, una persona vil, infame. Ahora, yo le voy a decir, y yo voy a ser muy honesto con usted, yo me entero de alguien así, y mi deseo como hombre sería de que esa persona lo metan a la cárcel, esa persona, inclusive si le aplican la silla eléctrica, yo a lo mejor doy mi voto, ¿verdad? Y a lo mejor yo hasta diría que se vaya directamente al infierno. Escuchen lo que estoy diciendo, yo estoy hablando como hombre, porque cuando yo leo esto, cuando yo veo una noticia de un violador, y lo leemos continuamente en las noticias de un hombre que agarró a un niño en un baldío y luego de que le hizo eso lo mató, pero estoy aquí hablando de alguien que supera todo lo que yo puedo imaginarme. O sea, alguien que se divierte haciendo lo malo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esa palabrita cosificar? ¿Se acuerdan? Que convierte a la gente en cosas en lugar de personas, y que es una palabra que ahora se utiliza entre los psicólogos, donde ya no lo ven como una persona, sino como una cosa. Y si ustedes recuerdan, yo les hablaba de cómo por eso mismo se puede abortar, porque ya no es un bebé, es un producto, o sea, es otra cosa. Se puede violar a una mujer porque es sencillamente un juguete sexual.
como Hitler cuando mató a los judíos, ya no son personas, de hecho les decían eso, ¿no? Ustedes ya no son personas, han perdido eso, ahora son cualquier cosa que podemos matar y acabar con ellos. Es lo mismo que estoy viendo yo en este hombre. Y cuando yo veo algo así en mi mente como hombre, como ser humano, no estoy hablando como pastor ni como hijo de Dios, sino sencillamente estoy hablando en mi mente. Yo digo, esa persona que la metan a la cárcel, que la repunan, que lo castren, que lo lleven a la silla eléctrica o a la muerte, a la muerte letal. Y sin embargo, ¿qué dice Dios? Ora por él. Y por eso digo, cuando oramos por quien no quisiéramos orar, me llena de admiración el amor de Dios, hermanos. Me llena de admiración porque iría contra todo lo que yo quisiera. O sea, yo le podría decir a Dios, Señor, pero Señor, todo lo que hizo, todo lo que esta persona ha hecho, todo el mal, y no se arrepiente, Dios. O sea, quiero decirles algo más, hermanos. Este hombre le prendió fuego a Roma, quemó completamente Roma en su locura de que él quería construir una nueva Roma. Y cuando empieza a ser atacado, le echó la culpa a los cristianos. Bueno, todavía como decimos, la gota que derrama el vaso, Pablo está pidiendo que oremos, o Pablo le está pidiendo a los hermanos que oren por el mismo hombre que ordenó que Pablo fuera decapitado. Años después de estas palabras que dice, y no muchos, esta es la primera de Timoteo, es después de la segunda de Timoteo, cuando Nerón fue el que ordenó que Pablo fuera decapitado. Cuán grande, hermanos, es el amor de Dios. Porque Dios sabe que si una persona tan perversa y tan mala se convierte a Cristo, su vida es transformada. La semana pasada hablábamos de Pablo, que había sido un injuriador, ¿se acuerdan? Y hablábamos de esa manera como él veía a la gente, así como cosas. Y tal vez está en la mente de Pablo pensar, si Dios me puede cambiar a mí, Dios puede cambiar a ese ser perverso. Y hermanos, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer. Les decía yo la semana pasada, cuando vemos una persona como una persona en un juicio, una persona que es llevada a la cárcel en una noticia, podemos pensar, Señor, yo sería ese si tú no hubieras venido a mi vida. Solamente porque tú estás en mi vida, Señor, yo no soy ese que está ahí. Gracias, bendito Dios. Y entonces, todo lo que en mi mente como humano pienso, ¿verdad?, que ojalá lo llevaran y lo mataran y le hicieran, cambia porque digo, Señor, es verdad, tu misericordia es para todos los seres humanos. Tan grande es el amor de Dios, hermanos, que Él quiere que vivamos, como dice el texto, en toda piedad y honestidad. Dos palabras que casi son intraducibles. La palabra piedad habla de una reverencia a Dios, pero habla también de un respeto a los hombres y de un respeto a sí mismo. Es la palabra que nos habla de alguien que se eleva a pesar de las pruebas y peligros, por encima de las pasiones mundanas. Es la palabra que nos habla de alguien que es justo para con Dios, es justo como padre, es justo como hijo, como esposa. Le da la reverencia a Dios, pero también le da el respeto a los seres humanos. Qué hermoso sería, ¿no, hermanos?, si todos fueran creyentes. ¿Se imagina un mundo de creyentes? Y por eso dice, oremos para que esto pueda ser. O sea, si queremos, hermanos, vivir en piedad y honestidad, tenemos que orar. Porque habrá un equilibrio donde nosotros podamos bendecir a Dios, podamos también
darle a la gente su reconocimiento, su derecho, su respeto. Y luego la palabra honestidad. Es una palabra que nos habla de reverencia. Es una palabra que nos habla de que cuando alguien tiene esta característica de honestidad, es alguien que merece el respeto sencillamente por lo que es. Y de verdad hay gente, hermanos, que inspira respeto por su vida cuando le conocemos. Y es una palabra, hermanos, que significa vivir en la presencia de Dios. Estar consciente, hermanos, de que Dios está en cualquier lugar donde nosotros estemos, aquí mismo, en este mismo lugar. ¿Cómo no vamos a orar, hermanos, para vivir en piedad y honestidad? Si todos fuéramos creyentes, no tendríamos temor. Creo que ni siquiera cerraríamos las casas con llave, no habría violencia, no habría todos los problemas que hay de las drogas y la brutalidad que vemos día con día. No tendríamos que poner rejas en nuestras casas y tantos sistemas de protección, ¿verdad?, que andamos buscando, y cámaras y todo eso. Sería, hermanos, hermoso poder encontrarnos en cualquier lugar y orar, y en cualquier lugar tener un culto, un mensaje, compartir la palabra de Dios. Cualquier lugar sería bueno para tener un estudio bíblico, y de verdad viviríamos, hermanos, en esta piedad, dando respeto a todos, honrando a Dios y en una honestidad, sabiendo que estamos en la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué necesitamos orar, hermanos? Usted puede verlo en el pasaje claramente. Porque hay una necesidad que solamente Dios puede llenar. Porque los demás necesitan que intercedamos por ellos. Porque tenemos ese privilegio de que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dice: acércate a mí. Y porque es la única solución a este mundo que se está acabando. Bien tenía razón la hermana Betty esta mañana cuando decía que Dios nos está llevando, hermanos, a un tiempo mayor de oración. Y usted lo va a experimentar en su vida. Cuando usted ore de verdad, como dice la Biblia, sin cesar, usted seguirá viendo el poder de Dios en su vida. Y usted podrá experimentar cosas sobrenaturales. Y de verdad, no estoy hablando, no es un programa paranormal ni nada de eso. Pero quiero decirle que Dios hace cosas sobrenaturales, que ni siquiera los médicos explican, que nadie puede dar una razón, una explicación, pero que son obra del poder maravilloso de Dios. ¿Y sabe algo? Yo he visto gente que hizo las cosas más horribles, que hizo las cosas que decimos más depravadas, pero que vienen a Cristo y son completamente transformados. Dios tiene ese poder. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por aquellos que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable de Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y de esto estaremos hablando la semana que viene.